Empezar si ya estás dispuesto. Vamos a presentar primero. Vamos a presentar exactamente. Sí. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Acá estamos para una nueva tertulia, los que están conectados y los que están acá sentados, gracias por acercarse. Como siempre, vamos a presentar a nuestro expositor invitado, nuestro bioeticista del día. Y vamos a hablar un poquitito sobre las pautas de trabajo. Recuerden que la idea es que podamos intercambiar entre todos, escucharnos con respeto, poder entender que los demás pueden pensar distinto y pueden poder justificarlo y escucharlo con apertura. Esto que nosotros siempre señalamos. Vamos a pedir por favor que no inicien ningún debate a través del chat, de manera de que los que estamos acá presentes también podamos seguirlos a todos y que no hay ningún problema en levantar la mano, habilitamos los micrófonos, hablamos tratando de no extendernos, más o menos 2 minutos con todos los aportes, de manera de que todos podamos participar y podamos hacer un debate nutritivo como hacemos siempre. Así que voy a compartir pantalla con ustedes para presentar. Ahí está. Están viendo, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con nuestra tertulia y vamos a presentar al doctor Eduardo Díaz Amado, nuestro bioeticista invitado de la Universidad Javeriana. Actualmente es director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Eduardo es médico, es psicoanalista, es doctor en filosofía, es magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia y la Medicina por la Universidad de Buckham del Reino Unido. Sus áreas de trabajo e interés son las humanidades en salud, así como también la historia de la bioética y la ética médica. Escribió muchos artículos y libros sobre estos temas y sigue escribiendo porque actualmente está terminando, ya sale, una publicación de un libro sobre Aldous Huxley y la novela Un Mundo Feliz, que todos hemos leído, ¿sí? A propósito de los 90 años de su publicación. Y en relación a esto, trabajó sobre la bioética y la distopía. ¿Qué vamos a compartir hoy? Bueno, vamos a compartir de sus múltiples producciones, seleccionamos este tema, ¿sí? La relación clínica, una oportunidad para sernos humanos. Y nos dice el doctor Eduardo, en uno de sus apartados, los pacientes son vistos como clientes, a quienes hay que mantener satisfechos y ofrecer servicios según su capacidad económica. Este es quizás el mayor de los retos de la relación clínica en el presente y hacia el futuro, que persista como relación humana y no como mera aplicación de algoritmos y tecnología. Y esto es un extracto pequeñito de lo que nos va a presentar ahora el doctor Eduardo, que, como ustedes recorrieron el material y lo recibieron oportunamente, abarca un montón de otros pensamientos. Así que voy a dejar de compartir pantalla para darle la bienvenida formal y también decirle que puede hacer uso de este espacio como mejor le parezca. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta tarde. Pues muchas gracias, Silvia, por tu presentación, por tus palabras tan generosas. Muchas gracias a Gerardo por la invitación y por este espacio y por ustedes que están aquí presentes, acompañándonos y escuchándome, cuando seguramente tienen muchas otras cosas que hacer. Así que gracias por estar aquí compartiendo. Como decía Silvia, pues entiendo que este es un espacio que ustedes tienen, que pues el nombre me parece fantástico, una tertulia, que es yo creo que una continuación de esa costumbre que inventaron los griegos de reunirse a discutir y a debatir sobre muchas cosas. Yo tenía o tengo un profesor de filosofía que tiene esta frase que me parece fantástica. Los egipcios tenían pirámides, pero los griegos tenían el ágora. Y es ese espacio donde está ese cruce de personas yendo al mercado, filósofos, sofistas, médicos, dramaturgos, y quizás a alguien se le ocurrirá decir que también había bioticistas en Atenas, porque a veces los bioticistas dicen cosas increíbles, ¿no? Entonces, supongamos que por el túnel del tiempo algún bioticista se le da por filtrarse en Atenas, seguramente estaría también allá debatiendo con estos señores y estas personas que tenían esa costumbre de hablar, de debatir, de decir. Así que pues
muchas gracias, me siento muy contento de que sea un espacio de este estilo. Y también pues agradecer la generosidad de ustedes por haber hojeado ese capítulo de un libro que es este. Es un libro que se editó en Lima hace unos años, 2 o 3 años, con otro gran amigo que es bioticista también, que es Edwin Vázquez, que en ese momento pues estaba en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, allá en Lima, y él tenía un espacio también lo mismo. Creo que los bioticistas pues se caracterizan por eso, por estar siempre, haciendo siempre estos debates y estas discusiones, y pues de aquí surgió este libro muy interesante, y ahí está ese capítulo que pues ustedes seguramente han hojeado. Entonces, bueno, me decía Gerardo y también Silvia que la idea es que yo hable un poquitín de los puntos centrales de este escrito, y después entramos en lo que estaba diciendo, en una conversación con ustedes. Em, He preparado por aquí un par de diapositivas, muy poquitas, para que sean unos minutos. Obviamente, pues lo que puse en las diapositivas sale del texto. A ver, déjenme compartir. ¿Dónde está? Que ver aquí. Aquí está la presentación. Si es esta, sí. Bien. No encuentro dónde. Aquí está. Creo que así está mejor. Vemos perfecto. Perfecto. Eso para que. Listo. Quitemos esto de acá. Bueno. Bien, entonces, pues el título del capítulo es La relación clínica, una oportunidad para ser más humanos. Y siempre creí, bueno, siempre no, aprendí que uno no solo piensa para escribir, sino que uno escribe para pensar. Quizás con Derrida aprendí eso. Y esto lo digo porque, pues, un capítulo como estos es quizás el fruto de algunas reflexiones que se convierten al mismo tiempo en la oportunidad para otras reflexiones. En ese sentido, entonces, pues no es un trabajo acabado, no son unas conclusiones definitivas, absolutas, sino que pues son quizás la oportunidad para una conversación como la que queremos tener hoy, y vamos a ver entonces de eso que podemos hoy resaltar. Para empezar, diría que pues el capítulo arranca proponiendo una explicación de por qué hablo de relación clínica. Es difícil, digamos, dar gusto para todos, pero pensaba que decir relación médico-paciente, pues en un mundo como el nuestro, pues ya se torna un poco complicado, porque relación médico-paciente implica la exclusión de las relaciones que también se tejen en el ámbito sanitario entre otros profesionales que no son necesariamente médicos, sino que son enfermeros, enfermeras, terapistas, nutricionistas. Podemos incluir también allá los psicólogos. Entonces creo que decir relación médico-paciente, si bien no es que esté mal, porque pues existe una relación médico-paciente, eh, no porque tengamos que ser políticamente correctos ha desaparecido la relación entre médicos y pacientes, solo que quizás la relación en el ámbito sanitario no se reduce solo a la que existe entre los médicos y los pacientes, sino que existe también entre otros profesionales, especialmente cuando pensamos que hoy en día la atención en salud no es algo exclusivo de los médicos. Hoy en día, ustedes lo deben saber claramente, pues la atención en salud se ha tornado en un trabajo de grupo, en un trabajo mancomunado. Ya es raro que hoy en día una persona esté siendo atendida exclusiva y únicamente por su médico de cabecera o su médico familiar. Hoy tenemos una situación en la cual las personas pues son atendidas por un grupo que incluye al médico, por supuesto, pero que no se reduce al médico. Entonces, eso es una primera parte, quizás para pensar que hoy en día eso trae pues unas complejidades que quizás resultan en retos no solamente administrativos, no solamente económicos, sino también son retos del orden de lo ético, que es, digamos, lo que nos compete hoy. Entonces, preferí la relación clínica como un nombre que hacía referencia al método particular de la medicina. Y aquí sí debo decir que medicina, pues, es una palabra que incluye a todos los profesionales que estamos en el ámbito sanitario. No digo
salud, sino digo medicina para referirme a una tradición que se remonta a 2000 años atrás, 2500 años atrás, para decir pues que quizás eso de lo clínico es lo que caracteriza a las personas que estamos en el ámbito sanitario. Y eso clínico tiene que ver, como dice ahí el escrito, pues primero su origen, la palabra griega kliné, que se refiere a la cama, al sitio donde está la persona acostada y uno se acerca a visitarla o a examinar a esa persona o a atenderla. Esa acción que se tiene junto a la cama, de ahí viene la palabra clínica y tiene que ver con eso, con la idea de que las personas que trabajamos en salud nos acercamos siempre a otras personas que están, y aquí usaré la metáfora de estar en cama en este caso no es estar meramente descansando o durmiendo sabroso, sino que estar en cama en este caso significa estar desvalido, enfermo, necesitado de ayuda, quizás preocupado, en fin. Entonces aquí estamos ya en un primer punto y es que el ámbito clínico, además de que denota un tipo de método, que ahí lo digo yo, pues se refiere a esa combinación entre mirada, conocimiento, entre examen físico, integración mental de lo que está uno encontrando y lo que la información del paciente me da. Todo eso es el ámbito del método clínico. Además de que es un método, quizás lo clínico también nos lleva a pensar en una situación en la cual hay vulnerabilidad, necesidad, dependencia de las personas frente al personal de salud. Ese es como un primer punto que quisiera señalar, que tiene que ver con el inicio del escrito. También hablo un poquito sobre el tema de cómo la medicina, pues hoy en día, no es solo una acción de una persona o un grupo sobre otra que está enferma, sino que la medicina hoy en día, pues la podemos entender como un discurso, como una práctica, que además de eso tiene poder en la sociedad, ¿no? Y de eso pues se ha escrito muchísimo. La medicina como discurso, como manera de entender el mundo, como aproximación al mundo, pues implica que tiene poder en el sentido de que denomina sujetos, objetos. Por ejemplo, cuando uno hace un diagnóstico médico, uno está, digamos, inaugurando una nueva realidad para el paciente. Cuando un paciente escucha un diagnóstico sencillo como quizás una gastritis o mucho más complejo como un infarto o un cáncer, pues uno está, digamos, modelando, está transformando una realidad ontológica que el paciente vive. El nominar en medicina tiene ese efecto, entre otras cosas. No es que la enfermedad aparezca cuando uno la nombra, pero el hecho de que el médico dé un diagnóstico, pues implica para el paciente el enfrentamiento de una nueva realidad de su vida que puede implicar transformaciones en su modo de existir, en su alimentación, incluso puede precisar de ese paciente decisiones importantes como arreglar sus cosas porque es una enfermedad incurable y que le queda poco tiempo de vida. Entonces, aquí hay un poder de la medicina, pero ese poder también se refiere a un poder que está en la manera como la medicina lee el mundo. Digamos, hay un gran diccionario que es el diccionario de la medicina al cual las personas hoy en día les encanta traducir sus cosas que pasan en la vida. Y digo les encanta porque es un fenómeno cultural. La medicina en ese sentido muestra precisamente su poder, ¿no? Hoy en día, pues ustedes también lo deben saber bien, tenemos una tendencia en nuestras sociedades a medicalizar, ¿no? Es decir, a traducir al diccionario médico los asuntos de la vida cotidiana y de la vida humana. Es decir, no solo estamos hablando de gastritis e infartos, sino estamos hablando de cómo cada aspecto de la vida termina siendo traducido con el gran diccionario de la medicina. Y por eso entonces la medicina se ocupa de la sexualidad, del comportamiento, de la manera como uno debe alimentarse, de la forma como uno debe estudiar, cómo debe sentarse, cómo debe viajar. Eso implica la medicalización, el hecho de que hay un discurso desde lo médico sobre cada aspecto de la vida. Y eso creo que también vale la pena pensarlo en términos de un reto ético, es decir, eso qué significa para nosotros, eso qué, digamos, significa en términos de responsabilidades para los que estamos en el ámbito de la salud y también en el ámbito social, porque en ese sentido, la medicina no es potestad de los médicos, la medicina no es propiedad de las personas que trabajamos en el ámbito de la salud. La medicina es propiedad de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, pues tiene que haber un diálogo sobre cómo se está entendiendo el lugar y el rol y el funcionamiento de la medicina en la sociedad. Esa es una primera parte, o estos dos primeros puntos están en la primera parte del escrito. Luego viene una
parte en la cual quiero señalar pues algunos aspectos que se refieren a los orígenes de la medicina, a la manera como los hipocráticos fundaron esta profesión hace 2500 años, mostrando pues que quizás lo más importante que hicieron los hipocráticos es haberle dado forma a una profesión que no existía. Tenemos que remitirnos en el túnel del tiempo a esa Atenas del siglo cuarto y quinto antes de Cristo, donde estaban todos estos personajes del teatro de sí, de la sociedad de entonces, ¿no? Imaginémonos que la sociedad es un teatro donde hay personajes, así como hoy en nuestra sociedad los personajes son, qué sé yo, los influencers, los raperos, los políticos, los científicos, los periodistas, son personajes de este gran teatro que tenemos en la sociedad. Pues en esa sociedad de hace 2500 años, pues también estaban los personajes. Estaba el gimnasta, estaba el político, estaba el militar, estaba el filósofo y el médico también estaba ahí. Y este médico hipocrático, porque había muchos tipos de médicos, pues este médico hipocrático tiene la particularidad de que ofrece en ese mercado de la salud, pongámoslo así, en esa plaza del mercado de Atenas, ofrece un tipo de medicina que se caracteriza porque es una medicina primero que está fundada en la ciencia, es decir, es una medicina que explica racionalmente la enfermedad y apela a las leyes de la naturaleza para explicar la enfermedad. Eso es novedoso en ese momento. A nosotros nos parecerá hoy algo obvio, pero eso es un punto, digamos, revolucionario en ese momento, porque es una medicina que no apela a la magia, no apela a la religión, no apela a una explicación ad hoc o a algún tipo de posición tipo Deus ex machina para explicar la enfermedad, sino que es una explicación racional. Es una medicina que además se preocupa de el desarrollo de ciertas habilidades. Eso se nota en los escritos hipocráticos. No cualquier persona puede ser médico. El médico tiene que aprender ciertas cosas, cierta manera de proceder. No se es médico de cualquier forma. Ese es otro punto importante que caracteriza esos orígenes de la medicina. Y justamente por eso eh, podríamos decir hoy que fueron los médicos los que le enseñaron a los filósofos qué es la ética y no al revés, porque los médicos fuimos la primera profesión en mostrar cómo se ejerce correctamente una profesión, es decir, cómo se ejerce de acuerdo a unas reglas, a una manera de proceder que está fundamentada. Eso es una de las grandes cosas que hicieron los hipocráticos, el hecho de que la medicina se ejerce de una manera y no de cualquier manera. Y lo tercero, que es también muy importante, es que los hipocráticos en el contexto del mercado de la salud de hace 2500 años están ofreciendo una medicina que está comprometida con unos principios que son principios que tienen que ver con el bienestar de la persona. Es una medicina que promete no engañar. Es una medicina que dice, voy a hacer lo mejor que puedo por usted. Es una medicina que dice, pongo a su disposición toda mi habilidad y mi entender. Es una medicina que le promete a la persona, no voy a revelar sus secretos, no le voy a dar a usted una sustancia que lo mate, que lo envenene. Esa es la medicina que, digamos, fundan los hipocráticos. Y ese es el talante ético de la medicina. Y eso no tiene que ver con que sea una especie de agregado, de adición, de extra que le ponen los hipocráticos a la medicina, que esa es un poco la idea contemporánea. Porque aquí todo esto que acabo de decir, que el médico no engañe, que el médico ofrezca lo mejor para su paciente, tiene que ver con el arte mismo de la medicina. Es decir, eso es parte de ser médico, no es un agregado. Los hipocráticos no recibían clases de ética, los hipocráticos no recibían clases de bioética, no la necesitaban. ¿Por qué? Porque en su pensamiento todo eso que hoy lo ponemos en el campo de la bioética sencillamente era parte natural de la profesión. En eso consistía ser médico, en que usted hablara bien, en que usted dijera la verdad, en que no engañara al paciente, en que ofreciera el mejor tratamiento. Eso que hoy lo ponemos en el campo de la bioética hacía parte de la profesión misma. Y por eso entonces es un gran legado que tenemos. En ese sentido es que yo pongo esto para unirlo con lo que después va a ser la bioética en nuestro tiempo. Mm, Aquí quiero ir resaltando unas cositas del texto. Quizás con esta parte de los hipocráticos quisiera decir, ay, aquí no había pasado mi diapositiva. Bueno, son poquitas cosas, realmente son las frases que puse, no es más. Em, Aquí quiero resaltar en la página 159 lo que yo pues quiero resaltar y es del siglo quinto antes de Cristo, doy un salto como a época moderna porque esta herencia que acabo de nombrar los hipocráticos pues perdura por siglos, obviamente los médicos pues no porque los hipocráticos pusieron estas bases éticas, los médicos fuimos
voy a decirlo así, unos santos toda la historia, todo lo contrario. La historia ha mostrado que los médicos estamos siempre en el borde, ¿no? De los digamos, comportamientos éticamente inaceptables o problemáticos, ¿no? Porque tenemos precisamente ese poder. Ese es el punto aquí con la ética, el hecho de que uno tiene un cierto poder y en ese sentido quizás creo que lo dice Engelhardt, este famoso bioticista, pues la ética trata de eso, la ética trata de cómo manejar el poder, precisamente, cómo manejar el poder sin que uno tenga que acudir a la fuerza o a la tortura o a la represión. La ética es una manera de manejar el poder. Y aquí entonces tiene mucho sentido pensarlo en el ámbito de la salud. Precisamente porque tenemos un gran poder, necesitamos unos controles fuertes, importantes, claros, no engañar, etcétera. Por eso es importante, porque tenemos digamos, una capacidad enorme de meternos en la vida de las personas. Y durante siglos, pues, siempre hubo críticas a los médicos, siempre hubo críticas a la manera como los médicos nos comportábamos, porque siempre ha habido médicos que estamos ahí aprovechándonos de la vulnerabilidad, sacando tajada, haciendo negocio de la enfermedad. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Durante siglos ha pasado eso y por eso ha habido siempre un gran discurso sobre el tema de la ética con los médicos y por eso siempre ha habido incluso obras de literatura, de arte que se burlan de los médicos que los critican. Acuérdense de Molière, acuérdense de las cartas de en el, se me escapó el nombre, unas cartas sobre el médico que está de Petrarca, perdón. Entonces siempre ha habido críticas. Y quisiera por aquí hacer un salto a un poco ya la época moderna, porque la ética médica moderna no es la misma ética hipocrática, es distinta. La ética moderna surge básicamente en el siglo XVIII, XIX, y yo en el texto señalo a algunos autores como, por ejemplo, en la escuela de Edimburgo, ¿no? Que es donde surge la ética médica moderna, pues tiene que ver mucho con que con estos señores John Gregory y Thomas Percival, pues aparece un discurso nuevo. ¿En qué sentido? Doy un ejemplo. La ética hipocrática era una ética que se preocupaba del bien del paciente, efectivamente, pero no era una ética que considerara mucho otras cosas, como el mismo paciente, por ejemplo. Entonces, en la ética médica moderna, lo que tenemos es por ejemplo, en la ética hipocrática, un médico que atendiera a un paciente moribundo o a un paciente, digamos, que no tenía curación, ese médico era mal visto. En el mundo hipocrático, porque se consideraba que un médico no debería meterse a atender a un paciente pues que está en sus últimos momentos. Eso es mal visto. Pero en cambio en la ética médica moderna eso se cambia. En la ética médica moderna aparece un médico que ya está obligado a no abandonar nunca a su paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que con la ética médica hipocrática uno podía decirle al paciente, mira, te vas a morir, ya no te puedo atender más, hasta luego, chao. ¿Sí? Y eso no estaba mal visto y eso no era criticado. Pero en cambio, hoy en día, eso sería criticado. Si yo abandono a mi paciente, si yo suspendo mi atención, porque el paciente ya está en un estado de incurabilidad, está terminal, eso hoy sería mal visto. ¿Por qué? Porque en la ética médica moderna hicimos unos cambios. Y ahí entonces me refiero a Thomas Percival y a John Gregory, para decir, pues en la ética médica moderna ya comenzamos a pensar a partir de teorías éticas que ya durante siglos hemos ido pues consolidando, ¿no? Tenemos la perspectiva de la virtud de Aristóteles, tenemos la perspectiva del utilitarismo, tenemos la ética kantiana del deber, y además estos señores de la escuela de Edimburgo, Thomas Percival y John Gregory, se alimentaron mucho de perspectivas como la de Hume, que tiene que ver con la simpatía, toda esta cosa de conectar emocionalmente con los pacientes, de poder estar en sus zapatos. Eso tiene que ver con unas perspectivas morales y éticas modernas, porque precisamente es en el siglo XVII, XVIII, XIX, cuando comenzamos a pensar la ética ya no tan de manera digamos, comienza a surgir la autonomía contrario a la heteronomía.
que es pensar que las cosas las debo hacer porque Dios las manda, y comenzamos a pensar más bien que hay unos asuntos inherentes a lo humano que me implican a mí obligaciones. Por ejemplo, el hecho de la dignidad humana, o el hecho de que las personas son autónomas, libres, y por lo tanto yo tengo que respetarlas, que es lo que dice Kant. Las personas, en tanto son personas autónomas, merecen mi respeto. Por eso Kant dice, y ustedes seguramente conocerán la frase, de hay que tratar a todos siempre como fines y no solo como medios. Todas estas cosas que son teorías éticas comienzan a alimentar entonces la perspectiva de la manera como los médicos, y hoy en día diríamos el personal de la salud, debe comportarse en su actuar. Entonces tenemos una ética moderna que se transforma, y viene entonces un nuevo momento distinto. Pero bueno, antes de continuar, leer aquí en la página 159 un trocito donde hablo del siglo XIX, cuando aparecen los primeros códigos de ética médica. Entonces ahí hablo de cómo se condensan valores y principios en esos códigos. Lamentablemente hoy tenemos una idea distorsionada de la ética médica, como reducida a unos códigos que a veces nadie lee, nadie entiende, pero la idea de esos códigos es simplemente ser un condensado de asuntos sustanciales. Entonces aquí digo yo, pues estos códigos condensan valores y principios entre los que podemos subrayar, y aquí es lo que quiero decir, que el médico debe aproximarse a sus pacientes con simpatía, es decir, con capacidad para captar sus necesidades. La lealtad del médico es fundamentalmente con sus pacientes, antes que con cualquier otra instancia, sea esta el Estado, la Escuela de Medicina o una asociación profesional. Y sobre todo, el médico nunca abandonará a sus pacientes y respetará sus decisiones. Entonces, digamos que aparece este nuevo escenario, y luego en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, pues va a aparecer un nuevo movimiento, que ya es la bioética, ustedes la conocen, y en ese nuevo movimiento entonces aparecen nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar el asunto de la relación entre médicos y pacientes, o entre personal de salud y pacientes. Ahí pues digo que los principios del informe Belmont, que son tres: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia, que fueron tres principios propuestos por esta comisión presidencial que se reunió después del escándalo Tuskegee, y que estaban planteados para mostrar cómo debería guiarse una investigación de tal forma que fuera éticamente aceptable. Esos tres principios, que después Busham y Childress convirtieron en cuatro, que son los famosos cuatro principios de la bioética, pues terminaron convertidos en en el criterio ético fundamental de la medicina de hoy para evaluar las acciones del personal de salud. Eso tiene sus más y sus menos. A mí me parece que, pues, es un punto bueno que tengamos cuatro principios que nos ayuden a pensar cómo es actuar éticamente en medicina, pero al mismo tiempo la parte, digamos, lo problemática de esta perspectiva es que todo lo ético en el ámbito médico terminó reducido a esos cuatro principios. Y eso ha hecho que se pierda de vista otros asuntos fundamentales que también son parte de la ética en medicina. Por ejemplo, asuntos ontológicos, asuntos sustanciales, como qué significa hoy ser médico, en un mundo donde los médicos pueden dedicarse a lo administrativo, pueden dedicarse a lo forense, pueden estar en un ministerio de la salud, pueden estar como asesores en una industria farmacéutica, pueden estar en muchas diferentes maneras de actuar como médicos. Y en todo caso, si uno va y mira, pues no es lo mismo, digamos, pensar las obligaciones éticas de un médico cuando es cirujano a cuando es un médico asesor del presidente de una farmacéutica. Es distinto. Entonces, pensar, por ejemplo, hoy temas de identidad: ¿qué es esto de la medicina? ¿Cómo es esto de ser médico? Otros asuntos que no se refieren a los consabidos dilemas y problemas éticos de los que trata la bioética. Eso me parece que es problemático, haber reducido el campo de la ética en el ámbito biomédico a la perspectiva bioética. En ese sentido, me parece que se ha reducido el campo, y no es algo que me parezca que sea bueno en términos de pensar la relación médico-paciente o la relación profesional de la salud paciente. Y ahí pues nombro unos modelos que pues tienen que ver con artículos famosos como el de Ezequiel Emanuel, sobre los cuatro modelos de relación médico-paciente, en el cual pues voy a decir que el modelo en el cual se delibera, ¿no? Es el modelo a preferir, digámoslo así. En cambio, los otros pues tendrían más problemas: el modelo paternalista o el modelo meramente informativo. Ese es un artículo clásico de Ezequiel Emanuel.
y la perspectiva de Engelhardt sobre el tema de qué es lo que se informa, cuánto se informa, todo este problemita que tenemos en el mundo biomédico de cuánta información hay que darle a los pacientes, y esto tiene que ver con el consentimiento informado, pues ahí creo que trato de decir que el modelo profesional podría servir en términos de que es un modelo que implica consenso y que para balancear lo que podría ser el monopolio de los profesionales en cuanto es que se informa, pues se podría incluir a personas no médicas para decidir en consenso qué es lo que se informa en determinadas especialidades. Y bueno, y termino, porque ya se me pasó el tiempo un poco para la conversación con ustedes, eh, diciendo que llegamos entonces a todo el ámbito contemporáneo, que no es el ámbito de Atenas del siglo V antes de Cristo, sino que es un ámbito complejo, un mundo tecnologizado, un mundo dependiente de la biotecnología, de la ciencia, un mundo con unos valores culturales diferentes, globalizado, interconectado, donde la medicina no solamente atiende personas enfermas, sino que hoy en día está entremezclada con, digamos, intereses comerciales, con digamos, ¿cómo decirlo? Preferencias culturales que se han impuesto. Piensen ustedes en todo esto de la medicina estética, de los performance. Entonces tenemos una medicina que quiere hacer a las personas, ahora que estamos con el tema de la genética, de la inteligencia artificial, de la ingeniería genética, etcétera, del human enhancement. Entonces tenemos una medicina que está hoy en día entremezclada con lo político, lo comercial, lo social. Queremos ser más altos, más inteligentes, queremos ser mejores en el campo sexual, en los deportes, queremos ser más rápidos, más poderosos. Pues eso es parte de nuestro mundo y la medicina no es ajena a eso. Y ahí entonces tenemos que pensar si acaso los modelos tradicionales de pensar la relación clínica siguen funcionando, si son acaso modelos pertinentes o si acaso debemos pensar distinto. Y entonces, pues hablo del modelo biomédico, que es el modelo predominante hoy en día, de pensar la salud, de pensar la atención en salud. Es el modelo que tenemos en todo el mundo globalizado, en los hospitales. Creo que en esto pasa como los aeropuertos. Uno puede viajar a París o a Moscú o a Londres o a Buenos Aires y en todo caso va a haber McDonald's, va a haber las mismas hamburgueserías, el mismo café, porque el mundo está globalizado, ¿no? Conocer a veces el mundo verdaderamente implica que uno salga un poco de esos escenarios transnacionales, los aeropuertos, los hoteles internacionales y se vaya de pronto a las regiones donde están esas personas que aún conservan de pronto las particularidades que uno quisiera conocer. O sea, si uno quiere realmente conocer, no sé, Francia o Argentina o México, pues quizás tiene que ir a la región a buscar esos sabores que no son los sabores que están en todas partes, McDonald's. Y eso implica entonces entender nuestro mundo de otra forma, de otra manera. Y en todo caso, en ese mundo distinto, pues tenemos que pensar qué es aquello que permanece o debería permanecer. Este modelo biomédico, pues, tiene esa particularidad. Es lo mismo que McDonald's. Yo seguramente si voy a un hospital en Londres o si voy a un hospital en París o si voy a un hospital en Madrid o en Lima, voy a encontrarme con con los mismos rituales, la misma arquitectura, hay un mismo discurso, incluso podría no hablar el mismo idioma, pero nos vamos a entender, porque es la misma iglesia, para que me entiendan. Entonces hay una globalización de este modelo biomédico que es el modelo dominante. Y frente a ese modelo dominante ha habido críticas que ustedes ya deben conocer. Un poquito la frase que ponía Silvia al principio tiene que ver con eso, aunque está pensado un poco hacia el futuro también, pero hay críticas frente a la deshumanización, frente a la frialdad, frente a cómo entonces la medicina se ha masificado, somos un número, el médico no tiene tiempo, se ocupa de unas poquitas cosas, estamos fragmentados, la superespecialización, y en ese sentido la sociedad tiene muchas quejas de los médicos y de la gente que trabaja en salud. Hay una queja permanente. A mí me ha parecido impresionante esa gran paradoja de nuestro mundo actual. Nunca antes en la historia tuvimos tantos cursos de ética, bioética, ética de investigación. Todo el tiempo ustedes pueden ver en internet, hay conversatorios como este que estamos teniendo. Y nunca antes en la historia hubo tantas quejas de cómo funcionan los hospitales, de cómo se comportan los médicos, etcétera, etcétera. Eso es una gran paradoja para mí, que ocurra justamente eso que es lo contrario. Deberíamos tener al contrario, entre decir, hombre, nunca tuvimos tanta educación en ética, deberíamos ser los médicos más queridos del mundo. No, no es así.
No es así. Entonces, algo disfuncional está pasando con el modelo biomédico, algo distópico, para recordar un poco lo que Silvia decía del libro que viene editado pronto, a propósito de que el año pasado celebramos los 90 años de la publicación de esa novela fantástica de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Hicimos aquí un evento en la Universidad Javeriana y entonces pues las ponencias de ese evento se convirtieron en escritos para un texto colectivo y precisamente lo que queremos con ese libro es reflexionar sobre si acaso ese mundo distópico de Huxley que imaginó por allá en 1930 y pico, pues no es el mundo que ya estamos teniendo, el mundo que estamos viviendo. En la novela, por ejemplo, Huxley habla de un hospital donde va a morir Linda, la mamá de John, que es uno de los protagonistas de la novela. Linda es la única mujer que no ha estado viviendo en el mundo feliz, que es un mundo feliz porque además toman soma, que es una sustancia psicoactiva, psicodélica, que hace que todos estén bien, nunca se sienten tristes, pero Linda estuvo por fuera de ese mundo, entonces va a morir a un sitio de una forma, comillas, natural, y eso es visto mal en la novela, ¿no? Porque en la novela, en ese mundo distópico, la gente no se siente mal de morir, sencillamente como que sienten que deben apagar su software ya, ¿no? Y a los 60 años se van a un hospital que se llama el Hospital de Moribundos, donde tienen una especie de eh, estancia placentera, ¿no? Entonces, en la novela se describe que tienen televisión todo el día, música de fondo para descansar, todo es muy limpio, todo es muy aséptico, perfecto. Bueno, a mí me parece que eso es un poco lo que estamos teniendo ya en nuestro mundo, ¿no? La idea de esto del morir dignamente, de estos escenarios perfectos que además se vuelven objeto de transacciones comerciales, los home cares, ¿cómo es que entonces vamos a morir con todas estas comodidades? Ahí tenemos un mundo distópico que quizás ya está presente. Entonces, frente a ese modelo biomédico, lo que yo digo es, se ha planteado que las humanidades en salud podrían ser una manera de compensar, de balancear los errores, los vicios de ese modelo biomédico. Eso es una discusión que no se ha zanjado. Para algunos eso no es suficiente, para otros las humanidades en salud quizás pueden ser parte de lo mismo, es decir, hacen parte de la disfuncionalidad del sistema. Para otros quizás sí tienen un sentido, ayudan, y es un poco lo que planteo en el texto, quizás lo que tenemos que hacer con las humanidades es ver cómo ayudamos a que el personal en salud desarrolle, cultive, tenga una sensibilidad diferente. A mi manera de ver, quizás la bioética a veces adolece de ser logorreica, ¿no? De hablar demasiado, ¿no? Esto que estoy haciendo yo incluso es paradójico. A veces necesitamos un poco el silencio, un poco apostarle más a una sensibilidad que conecta con la otra persona. Y en ese sentido yo creo que el arte sirve. Por eso las humanidades en salud pueden ser una salida. Y eso es lo que hace que yo haya puesto en el texto esas imágenes. Además, porque creo que todos tenemos siempre un niño adentro y los libros que tienen imágenes son como más atractivos, ¿no? Como cuando uno tiene un libro y tiene figuritas, imágenes, pues como que llama más la atención. Me ha parecido que siempre esa es una cosa que nos pasa a todos. Pero yo no lo puse solo por ese sentido de pensar que los textos con imágenes son más atractivos, sino porque quería señalar a través de estas obras, como esta, por ejemplo, de Francisco de Goya, Autorretrato con el médico Arrieta, 1820, pues señalan cuestiones que quizás deberíamos pensar hoy. Este médico no lo encontraremos hoy en nuestro mundo. Este médico no lo vamos a ver. Sería una rareza ver a un médico en un hospital sosteniendo a un paciente de esta forma como lo está haciendo el médico Arrieta, ofreciéndole un vaso con agua, porque esto no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo con una división del trabajo muy clara, muy estricta. Entonces esto termina siendo tarea de las enfermeras, del auxiliar. El médico viene, mira, manda, ordena y se va. Este es otro mundo, distinto. Pero quizás con esta imagen quería traer a colación el hecho de que este paciente Goya se siente agradecido con un médico que lo sostuvo en su enfermedad, que fue capaz de brindarle pues esa mano que no lo dejó, digamos, caer, ¿no? No sé si eso sea posible hoy, si hoy tengamos médicos que puedan ofrecer eso. Quizás aunque el médico quiera hoy, es muy difícil, porque la estructura organizacional de la atención en salud lo hace a veces imposible. Está esta imagen de Luke Fildes que, como lo cuento en el libro, pues es un cuadro que se le encargó a este pintor. Él se inspiró en una experiencia personal eh, y también tiene que ver con un agradecimiento o una inspiración que ocurre aquí con el médico que atendió a su hija, que es Gustav Murray. Eh, pues se dice que Fildes se inspiró en ese suceso de su vida
Y me gusta mucho esta imagen porque muestra también un tipo de médico que quizás tampoco tenemos hoy. El médico que va a la casa, que se queda un buen rato, porque esta imagen, este cuadro muestra que este médico lleva un buen rato ahí. Podemos ver, por ejemplo, aquí la taza de té que lleva tiempo ahí, y la pose del médico pues nos indica que lleva un buen rato aquí, ¿no? La mamá llorando, el esposo tratando de mantenerse incólume y con una niña aquí en esta cama que no nos queda claro si está muy enferma o está muerta. Además es una casa que muestra la humildad de esta familia con pocos recursos. Me temo mucho que incluso difícil encontrar, a menos que se trate de una misión humanitaria. No tenemos médicos hoy que vayan a la casa de los pobres a hacer su ejercicio. Hoy está todo condensado, centralizado en las instituciones de salud, que además están manejadas por multinacionales. Entonces, no creo que eso se dé hoy en día. Y está esta imagen que está en el libro, esta no está en el libro, pero es una película que no sé si ya la vieron, pero si no la han visto, se las recomiendo, que se llama Cuando el círculo del amor se rompe, una película fantástica. Y entonces pongo la imagen última, la escena final de la película, porque muestra también el mundo en el que vivimos. Yo tengo aquí este video, no sé si para escucharlo lo puedo hacer desde acá. No estoy seguro porque creo que debí haber hecho algo al principio. Déjenme mirar una cosita. Perdón. Eh, un segundo. No sé si les parece, me parece más fácil si les comparto el enlace. Es un video que dura 2 minutos y cada uno lo puede ver porque me da temor de que lo ponga aquí y que no se escucha, etcétera. ¿Les parece? Lo pongo aquí en el chat. Sí, sí, con ello y contanos un poquito, Son tres Eduardo. minutos, 3 minutos que dura. Con eso, mientras tanto, yo tomo un vaso con agua en los 3 minutos. Ahí está el enlace Ok, que se refiere a la imagen que les puse. Traigo mi vaso con agua. voy a ver si lo puedo acá, si lo he hecho. Perdón, ¿ya está el enlace en el chat? No lo encuentro. Sí, Pero eso no va a ser mucho lío que lo podemos pero hacer. creo que lo mandaste a mí solo, me parece. Ah, bueno. Fíjate si vas a compartir. Entonces, Gerardo, compartilo. Ahora voy. Gracias. Ahí está. No, no llegó, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora puede ser. Yo lo voy a ver si puedo acá ver. Sí, ¿eh? ¿Escucha? Bueno, es lo que decía que a lo mejor no se escuchaba. Pero subtitulada, medio una escena en silencio. Un poco desesperado. Está en español. Ahí está, dice justo. El beso que le dio la madre se escucha. Le tenía fe. Claro.
Bueno, imagino que ya todos vieron, es una escena de 3 minutos. Y la traigo a colación para decir, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Si ustedes notaron, es un mundo, es una mujer, está en el punto en el que la van a desconectar, estamos hablando de un mundo que habla de esto, de muerte digna, de eutanasia, etcétera. Es una escena donde se ve el ámbito de la tecnología, ¿no? La pantalla que se está viendo ahí, la desconexión. Y si ustedes notan, el médico ya no está en la primera, en la primera, digamos, primer plano. El médico está detrás de los músicos, y estos músicos están en cuidado intensivo y están tocando, pues, para despedir a esta mujer. Es un mundo diferente. Incluso hay un punto en el cual ellos sonríen, están contentos porque están despidiendo a esta mujer. Eh, entonces, a partir de ahí, el texto termina pues sugiriendo, o no sugiriendo, sino como preguntándome más bien hacia dónde transita esto de la atención en salud. ¿Será que en el futuro tendremos médicos tal cual los conocemos hoy? Creo que las personas cada vez más están queriendo tener en sus manos todo el tema de su salud. Ya tenemos personas que tienen un microchip incrustado donde tienen su historia clínica. Quizás cada vez más incluso la industria le apuesta a que los pacientes se den sus propios medicamentos, la insulina, etcétera, que vayan menos al hospital. Entonces, estamos transitando hacia un mundo distinto donde quizás la gente preferirá ir a al computador a consultarte. Ya tenemos en Estados Unidos ahora con todo este boom de la inteligencia artificial, gente que está prefiriendo, y esto me parece interesantísimo porque me parece absolutamente distópico, gente que está prefiriendo ir al psicoterapeuta inteligencia artificial y no al terapeuta de carne y hueso. Eso tiene una connotación tremenda. Aunque también digo, bueno, hey, médicos, pellízquense. ¿Por qué la gente está prefiriendo ir al computador? Porque cuando van donde el médico no se mira, no se toca, no se saluda, etcétera. Entonces, yo creo que aquí tenemos un mundo futuro que, pues creo que va a cambiar mucho la manera como entendemos las relaciones entre personal de la salud y pacientes. Quizás los médicos desaparezcamos, no sé, quizás sea como en Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan del médico de Viajes a las Estrellas que tenía un tubito y le hacía como un scan a uno así, trin, y ya no hacía nada? Todo estaba muy fácil de hacer, ¿no? Bien, eso era como lo que quería contarles rápidamente. Creo que me pasé mucho. Eh, Era poquito tiempo, poquitos minutos, pero bueno, era eso. Bueno, pero muy interesante todo tu resumen, Eduardo. La verdad que llama para que nos deje reflexionando mucho más y que vamos a profundizar. Tal vez un comienzo del médico, de cómo nace, se realiza y se transforma. Terminaste con tu último video. ¿Será o no nuestro futuro? Yo creo que no tenemos que llegar a ese punto, o sí, no sé. Eso justamente es lo que vos estás planteando, ¿no? Que hagamos una reflexión sobre el rescate de la mirada humanista sobre nuestra evaluación que hacemos en el paciente. La verdad que es muy interesante y supongo que dará para mucho discutirlo. Así que yo no me gustaría quedarme yo con la palabra, sino dejar que los participantes puedan comentar, hacer una pregunta, hacer una sugerencia, hacer una reflexión sobre esta realidad que se viene de alguna forma con todo el tema, ¿no? Porque de acuerdo a la cultura uno también hasta puede criticar o no la posición de cada uno de los médicos en estas acciones concretas, ¿no? Así que bueno, nada, después de estas palabritas, lo dejo que nuestros participantes puedan opinar, si alguno quiere. No seguimos hablando, porque esto es, no se olviden, como decíamos, ¿no? Una tertulia es una participación. O sea, Eduardo nos comparte su sapiencia, su experiencia, nos da mucho material para seguir profundizando, y este espacio es un espacio de diálogo. Es decir, mira, Eduardo, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Este es el camino que me parece que vamos. Él nos plantea, ¿el médico va a desaparecer? Es una pregunta difícil que nos haces, Eduardo. Espero que por unos años no. Mientras ejerzamos nosotros, no sé.
Pero me Mientras te parece que pensionas, Gerardo, mientras te pensionas, no te preocupes. es perfecto, bueno, gracias, gracias. Pero es que no van a tener médico, Claro, el tema después quién nos atiende, ¿no? Vamos a quedar nosotros. Fernanda, decí por favor. Bueno, muchas gracias, doctor, porque estuvo muy linda la charla y es una realidad muy preocupante y de hecho a mí me ha llevado a estudiar bioética a ver de qué manera uno puede ayudar a que esta realidad por lo menos cambie, porque a mí me pone muy mal que pensemos que directamente vamos a tener un chip, que esa relación médico-paciente se va a acabar y que creo que pasa esto porque hay una deficiencia muy grande, no solo, diríamos, de esa relación humana, sino también a lo que a la atención médica, o sea, hay desidia médica, no solo que no se revisa al paciente o no se habla o no se lo maneja con calidez o no se lo informa como se lo tiene que informar, sino que también hay una, diríamos, como una muy mala atención médica porque no se hace un estudio a determinado tiempo, no se da la medicación, se toman su tiempo, eso uno lo ve cada vez con más frecuencia y realmente es muy lamentable. Entonces, uno se pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque si tampoco le parece que la bioética es el camino, estamos hablando del arte, de algunas otras materias, ¿cómo? Porque realmente es sensibilizar a la gente, como usted dice, sensibilizarla, humanizarla, porque esto se da en todos los ámbitos, pero lo que ocurre es que la medicina estamos hablando de la vida, de cuidar la vida. Y entonces, no sé de qué manera se le ocurre que, además de estudiar bioética, de implementarla en las facultades, ¿qué más podemos hacer? Te la devolvió fuerte, Eduardo, ¿eh? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, no sé, se me ocurre, mm, yo creo que estamos en el camino que es, Fernanda. Estoy pensando en un verso de Borges. Nada se construye sobre piedra, todo sobre arena, pero nuestro deber es construir como si fuera piedra la arena. Y eso quiere decir que aunque nos parezca que damos un paso adelante y dos atrás, lo estamos haciendo bien. La bioética, por un lado, trajo, y hay que pensarlo históricamente. Históricamente significa, la bioética hace 50 años fue una revolución. ¿En qué sentido? En que hace 50 años la bioética fue el escenario donde se comenzó a hablar de los derechos de los pacientes, del respeto por las personas, fue un reto a la autoridad médica. La bioética trajo la idea de pensar que la atención médica no se hacía de cualquier manera, así como hicieron los hipocráticos hace 2500 años, y eso fue un, digamos, un rompimiento en una historia que venía de atrás, y creo que en ese sentido la bioética fue revolucionaria. Pero la bioética se institucionalizó. Y entonces pasa como pasa siempre, cuando a alguien le dan ya su oficina y tiene el puesto permanente, entonces se le acaba un poco esa fuerza que traía. Y creo que la bioética está en un momento hoy en día interesante. Y es que ya nadie duda de la bioética. Nadie está pensando que la bioética no. Todos aceptamos la bioética. Pero al mismo tiempo la bioética necesita hoy en día repensarse. Ya sabemos de los comités, ya sabemos de los famosos 4 principios, ya sabemos del consentimiento informado, eso se ha vuelto ya una lengua franca. Ahora necesitamos pensar, oiga, además de todo esto, ¿qué más tenemos que hacer? Y creo yo, habrá muchas perspectivas, pero yo creo que la bioética tiene que volver a mirar a esos otros discursos complementarios. Por eso hablé yo de las humanidades hoy en día, porque la bioética hizo que como que se olvidara toda esa otra parte. Por eso hoy en día tenemos, por ejemplo, todo el movimiento de bioética narrativa, de medicina narrativa, porque tiene que ver con el rescate de la subjetividad. Recuerden que la bioética que nosotros aprendimos inicialmente fue la bioética heredada de Estados Unidos, una bioética muy centrada en una manera de analizar los problemas como en la filosofía analítica, argumentos, debate, la cosa de la teoría, pero eso hizo que perdiéramos de vista que
no se reduce todo el problema a los argumentos, sino que como tú lo estás también señalando, tenemos que rescatar la sensibilidad, tenemos que rescatar el tema de la vocación, el tema de qué significa ser médico, y quizás, digo quizás, viendo películas, leyendo novelas como Frankenstein, como Madame Bovary, con los estudiantes de medicina, haciéndoles ver estas cosas, quizás adquieran una sensibilidad distinta. Eh, este médico que yo cito en ese escrito, Alfredo Semberois, es de allá, de Argentina, ¿sí? Y hizo un libro muy interesante, que es fantástico porque plantea esto que estoy diciendo. Es importante pensar en que quizás el gran cambio ahora, además de que ya tenemos el argumento, la teoría ética, es transformar la sensibilidad. Y una ñapita es, tú lo dijiste de alguna manera, o me hiciste pensar en esto, cuando se habla de humanización se piensa siempre en los pacientes, pero pocas veces se piensa que la humanización también involucra al propio personal de la salud. Es decir, ¿quién cuida al cuidador? Y hoy estamos en día pensando en todo el tema, por ejemplo, del estrés moral, el moral distress, que es todo este asunto que hace que los que estamos del lado de la atención sufrimos una cantidad de cosas de las cuales nadie está pendiente. Y entonces es muy difícil que una persona que está atendiendo a alguien que está completamente fragmentada, destruida, cansada, con este estrés, pues pueda hacer una atención adecuada. Entonces creo que necesitamos volver a pensar también, para concluir, estamos haciéndolo bien, Fernanda, no te desanimes. Estamos en lo que estamos. Solo que tenemos que tener, como te digo, como dice Borges, no tenemos que pensar que ya llegó la solución bioética y se acabó. No, la bioética no es una vacuna. La bioética es un escenario, es un espacio que nos permite plantear estas cosas, hablar de esto. Gracias, Eduardo. Gracias. Le damos a Mara la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por tan buen planteo que nos viene a sacudir y a despertar sobre algo que nos venimos anestesiando sin querer. Esto de la deshumanización. Yo soy abogada, no soy médica, antes que nada, pero amo a los médicos y los defiendo a muerte porque la verdad que es la profesión más altruista que existe en el planeta. Esto de la deshumanización, que usted dice, lo plantea muy bien, no solamente del lado de la mirada del paciente, del lado del médico. Entonces yo creo que, diciendo con esto, con Fernanda, no es una realidad aún esta deshumanización. Depende de nosotros que se haga una realidad, o sea, seguir anestesiados. Y por ahí debemos apoyar a los médicos y ser soporte de los médicos, porque ellos, mucho se habla de las obligaciones del médico, me gusta también hablar de los derechos del médico, a que se siga su criterio, a que no tengan por qué ser, digamos, artífices de la realidad de un deseo de alguien. O sea, el médico no está para cumplir deseos, el médico está para sanar enfermedades. Y por ahí viene un paciente con un deseo, como por decirte, no sé, ciertas cirugías estéticas o el aborto o la eutanasia, esta tan pintoresca que hemos visto en la película con esa musiquita y todo. Hasta yo querría silencio si me estoy muriendo para poder entregarme al creador, no que me pongan musiquita loca. Pero bueno, por ahí el hecho de resistir, apoyar al médico para resistir, esto no es una realidad. Todavía no es una realidad la deshumanización, es una tendencia a la que pacientes y médicos tenemos que resistir y ponerle la cuota de humanidad. El otro día veía en el estudio de un abogado, amigo, una carta de documento perfecta para un desalojo. La había hecho una inteligencia artificial, no la había hecho él. Completísima, perfecta, con las leyes, con todos los artículos, todo. Entonces yo pensaba, si se puede hacer un clic para tener una carta de documento en segundos, o puedo hacer un clic y tener mi diagnóstico cargando los síntomas en segundos, bueno, eso lo hace la inteligencia artificial. Pero nosotros, los profesionales, tenemos que ser cada vez más humanos para diferenciarnos de esa inteligencia artificial, que es la que deshumaniza. Por eso de nosotros depende, resistamos. Ese es el único mensaje mío. Y le agradezco muchísimo a la UCA este espacio y a usted por tan buen planteo. Gracias, Mara. Una cosita diría con lo que acabas de contarnos, porque me acordé de algo que yo suelo decir también. En todo este problemita tú la pones como una tendencia de la deshumanización, o como lo planteaba Fernanda, como este problema que estamos sintiendo todos. A mí me parece que hay un personaje que siempre pasa de agache, que siempre está por el ladito y nunca se le ve de frente y que a mi manera de ver es uno de los grandes culpables, lo voy a decir así. Son las facultades de medicina, son las escuelas de medicina.
Porque si tenemos médicos trazados de esta manera, si tenemos personajes hechos de esta talla, es porque en esa cajita donde una estudiante entra en primer semestre y se gradúa en el quinto, sexto año como médico y sale de esa manera, ahí pasó algo, ahí pasó algo. Y me parece que son grandemente responsables de la situación actual, porque son instancias que están absolutamente plegadas a la manera como hoy en día se educa a médicos para este mecanismo infinito, ¿no? De la máquina de producción que es la salud. Si queremos cambiar un poco el tema de cómo nos estamos relacionando con los pacientes, de cómo el médico está viviendo su propia vida como médico, tenemos que empezar por transformar la manera como estamos educando a ese personaje. Eso se llama ética. De la misma forma que los filósofos han dicho hasta la saciedad, que si uno quiere transformar una sociedad, ¿qué tiene que hacer? Pues transformar a los personajes que están creciendo ahí como ciudadanos. Si uno no transforma a los ciudadanos, pues la sociedad no va a cambiar. Por eso la educación es un temita que es como una especie de botín de Robin Hood, que los políticos se pelean, que las dictaduras se pelean, que los sistemas se pelean, porque ahí hay una forma de decidir cómo una sociedad es. Si uno educa a una sociedad de cierta manera, pues va a obtener ciertos resultados. Si uno educa a los médicos y no digamos solo médicos, a las enfermeras, a los psicólogos, a los terapistas, de cierta manera, entonces las cosas pueden cambiar. Eso es lo que se me ocurrió con lo que estaba diciendo Mara también. Te da la palabra a Ana María, digamos, coincido plenamente, Eduardo, yo siempre digo que la facultad deshumaniza y nos hace una coraza en el corazón, ¿no? Porque uno decide esta profesión del equipo de salud todo, ¿no? De la esfera psicológica, médica, enfermería, todo el equipo de salud, bioquímico, todo con un sentido altruista, y la facultad posiblemente nos haga una coraza sobre el corazón que nos deshumaniza, ¿no? Hay que romper esa coraza, ¿no? La bioética puede ser herramienta como un cincel para romper esa coraza, pero tenemos que trabajarlo claramente, esto es así un tema. Con un cincel o con un pincel, Gerardo. Oh, Las bien, dos cosas. perfecto, bien. ¿Estamos de acuerdo? Aparece Depende del profesor, claro. el reduccionismo que nos mostraba en el artículo. Sí. Yo escuchaba a Gerardo y pensaba en cuánto énfasis hacemos de quizás esta casa de estudio sobre las habilidades blandas, no sobre la mirada de la bioética, sino esto de la comunicación, del encuentro, del trabajo del equipo. ¿Cómo tenemos tanta necesidad de volver a eso cuando es algo tan humano? Y en salud no se puede trabajar de otra forma. Esta relación clínica que nos presentabas al principio se da solo en equipo, se da solo en el encuentro. ¿Cómo puede ser que desde las casas de estudio tengamos que hacer fuerza para instalar estas miradas cuando es tan humano y surge del encuentro entre dos personas? Así que sí, es para pensar esto de cómo estamos todos nosotros siendo responsables de formar miembros del equipo de salud que están sumándose a la técnica y alejándose del humano, ¿sí? Y darle una vuelta de tuerca con esto del pincel. Perfecto, el detallito fino del pincel me pareció muy bien. Urólogo es urólogo, Gerardo, no te preocupes. Claro. Bueno, tenemos 3 participaciones, uno más, por favor, por el chat que había pedido Ana María. Ana María, si querés dar tu comentario, y tenemos 2 acá presenciales, y después le damos la palabra. Dale, Ana María, por favor, desconectate el micrófono. Tenemos unos 15 minutos más para terminar la presentación, porque Eduardo tiene otro compromiso, así que por favor seamos breves y concretos. Ana María. Tenés que sacar tu micrófono, Ana María, si no, no podés. Desmutear. Bueno, si no, le damos paso a Luis, acá presencial. Y la vamos a... Ahí está. Ahí está. Era un poco en el, digamos, el comentario en el sentido que había dicho el doctor en este último momento. O sea, conversando con un médico que no me puedo acordar quién era, bueno, le decía, a ver, ¿cómo hace para educar a sus alumnos en un momento en el que el aborto se ha convertido, bueno, en el estándar? Y la juventud, sobre todo los que van a la facultad, están como muy compenetrados con ese esquema. ¿Cómo puede educarlos para contrarrestar, para balancear? Y entonces, el comentario de él, cómo hacía con sus alumnos, era contactarlos mucho,
con la realidad de la vida que se forma en el vientre materno. O sea, desde el primer momento, ponerlos en contacto con esa realidad, hacerlos apreciar, que la valoraran, que la vivenciaran. Entonces, estimaba que de esta manera podía llegar nuevamente, o sea, andar para atrás el terreno que se había ganado en estos últimos años en favor del aborto y en contra de la vida. Y creo que va por sensibilizar, o sea, pasa por digamos, por la solución que se trata de dar para contrarrestar lo malo que tiene este momento. No, esto nada más, o sea, me parecía Gracias, una Ana María, por propuesta. su participación. Tenemos acá a Luis, ¿no? Dale, Luis. Hola, Eduardo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Te escucho. Bueno. Bueno, uno siempre cuando escucha una disertación habla de lo maravilloso y que, digamos, y yo quiero cambiar mi pensamiento en decirte gracias porque la verdad que me sentí muy compenetrado con todo lo que dijiste y no salvo, sino algunas cosas para destacar cuando tú hablabas de la medicalización de hechos cotidianos, ¿no? Yo creo que también hay otra palabra similar, pero en otro sentido, que es la mercantilización de la medicina, ¿no? Yo creo que ahí está, inclusive en algunos casos, creo que ha contaminado a algunos bioeticistas, digamos, con ideas pseudo-bioéticas que, bueno, van a favor de una serie de... La eutanasia puede ser un pensamiento genuino, sincero, de algún médico pensando que va a aliviar el sufrimiento del paciente, pero en realidad, si uno lo mira desde el punto de vista mercantilista, es que esa persona está generando gastos, no va a producir nada, y es la oportunidad de liberar una cama antes de lo que el fin natural venga, ¿no? Yo creo que entre esos, y una cosita, bueno, eso es un pensamiento, ¿no? Luego, lo del médico asistencial y el médico de la industria farmacéutica que trabaja para los laboratorios, bueno, yo creo que los valores bioéticos deberían ser iguales. Sabemos bien claro que no son iguales, pero yo creo que ahí tampoco tendría que haber diferencias en el pensamiento bioético, ni el que está en la industria asesorando a la industria farmacéutica del médico asistencial. Y finalmente, para no robar más, cuando en las primeras páginas habla del consentimiento informado como un mecanismo que avala una buena relación clínica en el mundo contemporáneo y guía el proceder de quienes participan en ella. Esto yo creo que también actualmente, esto es una gran verdad por un lado, pero por el otro lado yo creo que actualmente está totalmente desvirtuado lo que es el consentimiento informado, que consiste en hacerle firmar un papel que ni siquiera o no lo entiende o no tiene tiempo de leerlo porque se lo muestran y se lo sacan. Y yo creo que también este consentimiento informado que debería ser, y acá sí sería un poco la relación médico-paciente porque se va a someter a un acto médico, debería ser el fruto de una larga conversación del médico con el paciente y termina siendo en un contrato, finalmente, como cuando uno en esas largas observaciones que nos dan cuando compramos algún artículo, uno firma en conformidad, ¿no? Y ni siquiera lo lee. Entonces yo creo que esas cosas, y sobre todo el concepto de que yo creo que hay que estar muy atentos a esta contaminación de la bioética. Así que bueno, muchas gracias, en serio. Pues gracias por tu comentario. Tocaste un tema complejísimo que es la eutanasia. Colombia tiene el único país en Latinoamérica que tiene una legislación avanzada sobre eutanasia es Colombia.
Aquí ya llevamos 20 años discutiendo ese tema. No es fácil. Hay riesgos como los que tú planteas, que terminemos dándole muerte a personas por ser una carga económica, pero hay otras cuestiones ahí metidas que quizás hoy no alcanzamos a discutir sobre el tema de cómo las personas pueden decidir libremente el final de sus vidas. Ese es otro punto importante, pero tiene razón en que hay unos riesgos importantes ahí de tipo ético. Y también tiene razón con el consentimiento. Olvidamos que a veces tenemos la idea de que el consentimiento es un punto instante, ¿no? O sea, el paciente vino hoy, hacemos el consentimiento y listo. El consentimiento puede ser una conversación de varias citas. Puede esta cita, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente. Y en esto yo pienso que cada vez que alguien me dice, es que le expliqué al paciente 5 veces y no me entendió y les volví a explicar y le pinté pajaritos. En eso, como con la profesora del colegio de mi hijo. Si mi hijo no entiende, no es un problema de mi hijo, es un problema de la profesora. Aquí el tema es que cuando un médico dice, le expliqué al paciente 5 veces, el médico debería preguntarse qué estoy haciendo mal. Porque siempre el médico, como es el que está en la posición de poder, termina diciendo, es el paciente el que no entiende. Cuando quizás el médico no está siendo capaz de darse cuenta que ese paciente requiere de una perspectiva distinta. Y ese es un juicio clínico. Es lo que quiero decir. Eso no es un tema de bioética. El médico tiene la capacidad de hacer un juicio clínico. Es decir, el médico es el que tiene que darse cuenta qué tipo de aproximación, qué tipo de lenguaje, qué tipo de patología, qué tipo de momento es el que el paciente necesita. Y créanme, hay cosas que parecen superfluas, pero no lo son. No es lo mismo hacer el proceso de consentimiento informado a las 5:30 de la mañana que a las 12 del día, que a las 5:30 de la tarde. Es distinto. Uno debería pensar eso, como los corticoides, los que son médicos aquí. Los corticoides no se dan a cualquier hora del día, hay que saberlos dar en qué momento. ¿Sí? Y eso es un juicio clínico. Y por último, una cosa que olvidé decir con lo que planteó Fernanda. La bioética tiene un poder terapéutico. La bioética es terapéutica. Yo siempre les pregunto a los que vienen a la maestría de bioética nuestra, ¿cuál es tu dolor? O sea, ¿cuál es tu problema? Porque los que llegamos a la bioética venimos desconsolados, venimos con una desmotivación, algo no nos cuadra, algo no nos deja dormir, algo necesito, esto no tiene sentido, algo pasa, ¿sí? Y entonces creo que la bioética es también un espacio terapéutico. Esto es como que estamos aquí en bioeticistas anónimos, para que me entiendan, ¿sí? Esto también funciona así, de esta manera. Gracias, Eduardo. Aprovechamos el... Hola Eduardo, ¿qué tal? Mi nombre es Federico. Quería voy a hacer lo más breve posible, 3 preguntas muy completas. La primera es, que leí el texto, por supuesto, me gustaría saber con quién estás discutiendo. Porque después de leerlo me cuesta imaginar quién podría estar en contra de lo que estás diciendo. No sé qué autores tenés en mente, qué referencias bibliográficas pensás, contra quién estás discutiendo. Me puede decir, no estoy discutiendo con nadie, simplemente esto es un aporte extra a un problema. Puede ser, pero me gustaría saber qué autores tenés en mente contra los que estás discutiendo cuando presentas tu posición. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuánto crees vos que explica este problema o esta degeneración de la relación clínica, el déficit en la formación de los médicos y cuánto lo explican problemas estructurales y de recursos? ¿Sí? Alguien podría decir todo muy bien, pero hay muy pocos médicos, hay muy poco tiempo, tenemos que atender como si fuera una máquina de hacer chorizos a los clientes. ¿Sí? Y digo clientes específicamente para meter el dedo en la llaga. Dígame, lamentablemente en mi país la medicina es privada, la medicina es un negocio y yo tengo que vivir. Entonces tengo que moverme en ese mundo. ¿Cuánto cambia la formación del médico ahí y cuánto en realidad se explica ese déficit de la relación clínica por la relación estructural de ese médico con el capitalismo, la falta de recursos, la pobreza estructural de un país y demás? Y lo último es un comentario. Vos señalaste que es una paradoja, o crees que hay una paradoja en esto de que cada día estudiamos más bioética y cada vez hay más reclamos respecto de la ética. Me parece exactamente lo contrario una paradoja, creo que es así como funciona normalmente.
las personas empiezan a dar cuenta de un problema, no solamente los médicos, y empiezan a tener demandas mayores. Pensá, por ejemplo, en las denuncias actuales de violencia obstétrica. Eso hace 20 años era impensado totalmente. La gente no conceptualizaba siquiera la idea de violencia obstétrica. Ahora los médicos saben sobre eso, se cuidan de no llevar a la práctica violencia obstétrica, pero nosotros también, como pacientes, estamos más atentos a ese tipo de problemas. Así que es medio como un toma y daca, digamos, no es paradójico esa atención. Listo. Bueno, preguntas difíciles. Quizás tenga razón, empezando por lo último. Quizás tenga razón en el sentido en que precisamente es lo contrario. Quizás porque estamos en un momento en el cual estas cosas se debaten públicamente, hay espacios como este y hay otros espacios donde la gente, donde las personas de diversas perspectivas, profesiones, los ciudadanos de a pie participan y también la bioética está presente en los medios de comunicación. Hoy en día, para las personas no es ajeno el debate sobre el aborto, la eutanasia, la investigación con embriones humanos, porque es parte de los medios de comunicación. Entonces, tal vez tenga razón, pero yo me refería a que también al mismo tiempo, nunca antes los médicos tuvimos tantos cursos de ética, bioética, etcétera, y nunca al mismo tiempo, vuelvo y lo digo, hubo quejas. Es decir, quizás los médicos hemos mejorado un poco, pero si uno va a los tribunales de ética médica, por lo menos en Colombia existe eso, hay tribunales de ética médica, uno va y mira los casos que se presentan y uno se sorprende de la cantidad de cosas que uno diría, pero ¿cómo es posible que este médico haya hecho esto que hizo? Que es realmente algo que raya en la criminalidad casi, que raya en tener a uno, un médico que le dice a un paciente, tienes un tumor, te voy a operar y no tenía ningún tumor ni nada de esas cosas. ¿Cómo puede pasar eso cuando tenemos tantos cursos de ética? Pero tal vez tenga razón. Tal vez también al mismo tiempo ocurre que esto está abriendo el espacio para que haya estas discusiones. Lo segundo que dijiste, pues yo creo que ese es, digamos, casi que es una, no sé, no sé cuál palabra utilizar, si una paradoja, un oxímoron, un asunto irresoluble, pero yo siento que lo estructural tiene un peso enorme, muy fuerte. El tema del currículo oculto, por ejemplo. Y es el tema de que las facultades de medicina transforman sus currículos, hacen nuevos pensums, cambian los contenidos de las materias, todo eso cambia, pero el currículo oculto permanece igual porque lo estructural justamente tiene un gran poder y en ese sentido creo que estamos abocados pues a una situación muy complicada, muy difícil, donde a veces quizás la salvación esté en esos espacios distintos, en esos espacios emotivos, en esos espacios con el maestro, en esos espacios como este donde se conversa, para que ese médico que está metido ahí en esa empresa de salud, en ese hospital, donde las cosas son de esa manera, pues pueda tener al menos una posibilidad pequeña, pero al fin y al cabo importante, de actuar distinto frente al paciente. Vuelvo y les digo, hay un autor, y ya voy con la primera cosa que me preguntaste, pues nunca me han hecho esa pregunta, quizás tengo que preguntarme a mí mismo con quién estoy discutiendo. Creo que, pues por lo menos desde lo que pensé cuando escribí el artículo, yo estaba primero la idea era tratar de reflexionar, lo dije al principio, escribir es un acto también de pensar y estaba como reflexionando sobre el hecho de que muchas veces en las discusiones de ética y bioética en salud se apela a ese eslogan, se apela a ese argumento. Es que los médicos hemos perdido nuestras bases hipocráticas, es que están destruyendo nuestro fundamento hipocrático. Escucho con frecuencia eso. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿y qué es eso de lo hipocrático? Entonces quise como poner de presente que el hipocrático no es meramente que los médicos tengamos autoridad o el monopolio de la atención en salud, sino que el hipocrático tiene que ver con una manera de entenderse a sí mismo como médico, que el hecho de ser médico es una relación con uno mismo. Esa es la ética. La ética es cómo me planteo la relación conmigo mismo en tanto médico. ¿Sí? Hay una frase de Sócrates que a mí me gusta siempre citar, que tiene que ver con el origen de la ética. Sócrates decía algo así como, ¿cómo hay que vivir de tal modo que valga la pena vivir? Esa es una frase socrática que me parece fantástica porque plantea que la ética no es algo aburrido. No hay pregunta más importante que esa. ¿Cómo he de vivir de tal forma que valga la pena que mi vida sea, que valga la pena vivirla? Y entonces yo le cambio ahí la palabrita.
para cuando hablo con los médicos. Le pongo la palabrita, ¿cómo hay que ejercer la medicina de tal modo que valga la pena ser médico? ¿Sí? Es decir, ¿cómo es que yo un día me siento y digo, carambas, me siento contento de ser médico? Y no lo que pasa con frecuencia, estoy aburrido, no me pagan, hago esto, el estrés moral. Además que hay cosas que uno no nota y hay que pensarlas, porque uno comienza a cambiar el genio, comienza a estar insatisfecho, o le da fibromialgia, o le da depresión, o le da, o se separa, la familia es disfuncional. Todo eso son síntomas de que quizás uno como médico está teniendo una vida que no vale la pena vivirla como médico. Entonces yo creo que la pregunta fundamental es esa, ¿cómo debe vivir mi vida como médico? Y yo creo que lo estructural, mi estimado, es complicado de vencer, pero, pero creo que nuestra tarea es encontrar esos pequeños espacios. Yo no estaba discutiendo con nadie en principio, pero me voy con la pregunta. Me voy con la pregunta de con quién estaba yo discutiendo. Estaba haciendo como unas reflexiones sobre el tema de la relación médico-paciente, pero me voy con la pregunta. Bueno, Eduardo nos había pedido terminar en 45 por un compromiso que tiene difícil. Alba, te pido. Pero, pues Alba, empiece Bueno, la. Alba, si me hace la pregunta cortita y concreta, por favor, no hay ningún problema, y así pasamos por fuera. La verdad que es muy rico, Eduardo, la verdad que tus palabras estas finales que te dejó pensando también, esto es un ida y vuelta y eso hace una tertulia, ¿no? Como decías vos, volvemos a las viejas épocas en las cuales se discutía de alguna forma en determinados espacios en los griegos antiguos para poder llegar. Esto es lo que estamos logrando con esta tertulia. Alba, tu pregunta, tu reflexión cortita, por favor. No te escuchamos, Alba. Alba, no escuchamos. Y no tiene bloqueado. No lo tiene bloqueado, pero debe tener bajo. Está desmuteado, pero no se escucha. Bueno, El micrófono estará sí. fallando. No, no, Ahí está. Tiene mala señal acá. Sí. En todo caso, Alba, no se escucha bien porque tenés mala señal. Escribilo cortito en el chat, rápido, por favor, y porque no Qué no lástima. logramos escucharte, si es por la señal o por algo. informado, decir nada más. Y licenciado. se fue. Se fue, el médico se fue. Bueno, después le pediremos, le mandamos un mail a ella para que pueda, de alguna forma. Así que bueno, Eduardo, no nos queda más que agradecerte y muchísimo. La verdad que fue una muy nutritivo, muy interesante. Creo que ha, digo, colmado las expectativas, pero sí, colmado las expectativas, sin ninguna duda. Casi una bandeja paisa fue. Bueno, bueno, la verdad que fue muy interesante y yo, digamos, después les mandamos algo más. El lunes van a recibir el capítulo completo junto ¿no? con el link de esta tertulia como hacemos habitualmente, sí. Porque realmente nosotros elegimos una parte para que puedan leerla previamente, pero la verdad que es riquísimo todo el capítulo que escribió Eduardo en el libro y nos va a ayudar muchísimo a seguir reflexionando. Así que, Eduardo, no nos queda más que agradecerte, pero muchísimo, muchísimo. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo presencialmente en un mes, más o menos. Así es. Así que bueno, que tenemos Aquí un te espero congreso para ahí. darte tu bandeja paisa. Exactamente. Una cosita pequeña. Yo les nombré un autor que es Alfredo Semberois, que escribió un libro que me parece fantástico. Yo lo visité allá alguna vez en el Hospital de Clínicas allá en Buenos Aires y es un libro que tiene por título El momento ético. Y cuando lo leí, entendí por qué se llamaba así. Él habla de el momento ético y el momento cínico. El momento ético es diferente del momento. El momento cínico es cuando uno cumple su trabajo de 8 a 5 y tuvo pacientes de todo tipo y se va para la casa tranquilo sin que pasara nada. Uno no se toca, es como un pato que no se moja con el agua. Ese es el momento cínico, cuando uno no se problematiza, cuando uno no llega movido a la casa por todo lo que ha sucedido en el día. No quiero decir que tengamos que llegar con problemas a la casa, no quiero decir que tengamos que llevar el trabajo a la casa, no me refiero a eso. Me refiero a que el momento ético es cuando uno tiene esa sensibilidad y dice, yo no puedo seguir estando con esto, yo no puedo seguir de esta manera, ¿qué puedo hacer?
Ese momento en el que uno se intranquiliza, en el que uno no está contento con todo lo que está pasando, hace que uno se mantenga como en esa línea. Y no el momento cínico, donde uno se abandona, que me paguen el sueldo, gracias, hasta luego, todo el mundo se murió, no me importa, los pacientes están siendo más atendidos, no me importa, hasta luego, chao, me desconecto. Ese es el momento cínico. Creo que nuestra idea es no. Nos toca asumir esa responsabilidad. Cuando me dicen algo como eso, pues ¿para qué se metió de médico? Pues vaya a trabajar a un banco, vaya a trabajar a una empresa, pero usted se metió de médico. Esa es nuestra vida. Tenemos que asumirla, ¿sí? No para estar neuróticos todo el tiempo, sino para decir, bueno, tenemos que enfrentar esta situación. Era eso que quería decir sobre ese texto fantástico de Alfredo Semberois. Bueno, muchísimas gracias entonces otra vez, Eduardo, y bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. No se olviden, el último miércoles de cada mes tenemos nuestros ateneos clínicos, bioéticos, y creo que nada más. No, bueno, un gusto compartir con ustedes. Van a estar recibiendo el material el lunes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas. Adiós. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bueno.